Este viernes, cerca del mediodía, nos enteramos del fallecimiento de Danilo Astori, economista, docente, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, senador de la República, ministro de Economía y vicepresidente de la República. Astori murió a los 83 años de edad. No puede decirse que haya sido una sorpresa absoluta, pero la noticia resultó impactante. No fue una sorpresa porque todos sabíamos que arrastraba una situación frágil en materia de salud que desde los primeros meses de 2020 le había impedido ocupar su banca en el Senado. Estaba recluido en su casa. Desde allí mantenía reuniones políticas a distancia, escribía artículos de prensa y concedía algunas entrevistas con medios de comunicación, pero últimamente había tenido un percance adicional a partir de una fractura de cadera que lo mantenía internado. Con esos antecedentes cercanos, la muerte de Astori podía ocurrir, pero cuando se supo, fue todo un shock. Con su partida se da un paso más en la retirada de una generación de dirigentes políticos fundamentales en la historia reciente de nuestro país, desde la década de 1970, en la resistencia a la dictadura y sobre todo a partir del restablecimiento de la democracia hasta nuestros días. En el caso de Astori, estamos hablando de una de las 4 figuras de mayor peso del Frente Amplio en estas últimas décadas, junto con Líber Seregni, Tabaré Vázquez y José Mujica. Danilo Astori, su legado en política y en economía. Ese es el tema del enfoque especial que iniciamos a esta hora hoy en Perspectiva. En primer lugar, para situar a este referente del Frente Amplio y de la vida política nacional, les propongo que escuchemos juntos una entrevista ajena. Una entrevista realizada por el economista Javier de Aedo para el ciclo de podcast titulado Nominal, que él lleva adelante desde su condición de docente en la Universidad Católica. ¿Por qué optamos por este reportaje invitado? ¿Por qué hacemos esto que puede sonar sorprendente para muchos? Bueno, por varias razones. La primera porque la entrevista más reciente con Astori aquí en Perspectiva es de agosto del año pasado. Pero además, porque este reportaje tiene características singulares. De hecho, este diálogo con Astori es una especie de despedida. No fue la última nota que Astori dio, pero es muy reciente, se grabó a fines de marzo, y estuvo encarada como un gran balance de su peripecia vital y de su obra. Allí se recorren aspectos personales como su fe católica, su afición por la música y el jazz, su pasión futbolera con Nacional, su trayectoria académica y la docencia, su actividad política, su vínculo con Seregni y antes con Ferreira Aldunate, y los desafíos que implicó la conducción económica en los gobiernos frente amplistas. Además, el reportaje, que fue realizado vía Zoom con Astori en su casa, se apoya solamente en la voz y por esa vía también aporta información. Por ejemplo, sobre la fatiga que le producía a Astori esa infección respiratoria con la que cargaba y también los toques de emoción en los que incurre en algunos momentos por los temas que se le están consultando. Es una satisfacción enorme hoy poder conversar con Danilo Astori, una de las personas más relevantes de la política uruguaya desde el retorno de la democracia. Economista, decano, senador, ministro, vicepresidente. Danilo, buenas tardes. Te agradezco enormemente esta entrevista. Buenas tardes, el agradecido soy yo. Gracias por esta oportunidad de charlar sobre temas que nos importan no solo a nosotros dos, sino que son relevantes para los uruguayos. Así que, Javier, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la biografía de Danilo Astori, especialmente en la primera mitad de su vida, que si bien es muy conocida por muchos, no lo es quizá por todo el público. Astori emerge en la vida pública con el retorno de la democracia.
si bien había sido antes fundador del Frente Amplio y el decano más joven de la Facultad de Ciencias Económicas con 33 años. Y después sí vamos a hablar de política y de economía. Danilo Astori cursó estudios en el Colegio y Liceo Maturana y preparatorios en el seminario. Después, naturalmente, se recibió de contador público economista en la UDELAR. Y hizo un curso de desarrollo y planificación en la CEPAL en el año 65, junto a otro colega suyo, ministro de Economía y Finanzas, Ricardo Servino, el primero del retorno de la democracia, y un economista argentino, Manuel Solanet, a quien tengo el gusto de conocer, y también fue compañero de estudios de Danilo en esa instancia. Hobbies. ¿Qué hobbies has tenido a lo largo de tu vida, si es que tuviste alguno? Bueno, yo diría que no voy a contestar la pregunta con el significado de hobby como entretenimiento, sino como parte de mi vida. Y quizá la parte de mi vida más importante, además de, por supuesto, los vínculos familiares, los profesionales, los del trabajo, ha sido la música. Yo no he podido vivir sin música y no es un hobby, repito, no es un entretenimiento, que es el significado más grande que le veo a la palabra hobby. Para mí la música ha sido una parte fundamental de mi vida. Vuelvo a repetir, no podría haber vivido sin ella. Y sigo en la misma situación. Por eso, cuando veo hobbies, digamos, pienso mucho más en lo que ha significado la música para mí que lo que ha sido un simple entretenimiento. Y acá están, en el guión que tenemos, citados Malvin y Nacional, que también han sido parte importante de mi vida, aunque falta una cosa que la voy a agregar ahora porque es de mi infancia. Yo soy hincha de Capitol también. Capitol es un cuadro muy modesto del Prado, que fue mi primer, digamos, mi primera hinchada como niño, como adolescente, porque estoy hablando de mis 10, 12 años. Así que en este punto señalo, en primer lugar, la música como parte de la vida y en segundo lugar, obviamente también mi afición por Nacional, Malvin y Capitol. ¿Y eso implica también que hiciste deportes regularmente en alguna etapa de tu vida? Sí, hice regularmente deportes en diversas etapas de mi vida y por lo tanto en diversas formas. Yo comencé corriendo en la calle cuando empecé a hacer deporte sistemáticamente. Corría todos los días por la Rambla, acá en Malvin, donde vivo, y después empecé a jugar al tenis. Jugué 40 años al tenis y le dediqué mucho tiempo. Y en tercer lugar terminé cuando ya tenía que abandonar el tenis por razones digamos, de naturaleza física. Terminé haciendo aparatos en el Club Malvin hasta hace muy poco, hasta que contraje esta enfermedad. Hasta el día antes de contraer esta enfermedad estuve haciendo aparatos en Malvin. Así que tengo diversas etapas de deportes, todas ellas muy disfrutables y fundamentales. Me hicieron sentir muy bien. Mencionábamos al Colegio y Liceo Maturana y al seminario, colegios católicos. ¿Tú sos católico? Católico, apostólico romano. Me gusta decirlo así porque
por el papel fundamental que jugaron los apóstoles, el papel de Roma, ¿no? En la configuración de quienes profesamos la religión católica y jugó un papel importante en su, digamos, expansión a lo largo y a lo ancho del mundo. Por eso digo católico, pero también digo apostólico y romano. Que es en definitiva la definición correcta y completa de la Iglesia. Por lo menos para destacar el papel apostólico y del Imperio Romano también. Referentes en la profesión, profesores, colegas, autores. Bueno, referentes en la profesión. Tengo que comenzar por mencionar a quienes introdujeron la enseñanza universitaria de economía en el Uruguay. Porque la Facultad de Ciencias Económicas no era una facultad de economía cuando se fundó en 1932. Era una facultad de contabilidad. Ni siquiera estaba la especialidad que hoy se llama ascendística, y mucho menos la de economía. Y mis profesores de economía que tuve cuando comenzó la facultad a dedicarse a esta especialidad, me marcaron mucho, me dieron un elemento que me faltaba y que fue fundamental, estar convencido de que había hecho lo correcto al optar por la especialidad de economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Y entonces debo mencionar a Luis Faropa, a Enrique Iglesias, que fue absolutamente esencial en mi formación, a Israel Bonsever, como referentes fundamentales de mi primera época como formación de economista. Ahora, si a mí me preguntan referentes en economía, a mí me gustaría también mencionar a la capa joven de esas referencias. Y para mí no hay otra más importante durante mi vida como economista que la que representan Fernando Lorenzo y Mario Vergara. Yo con ellos viví una época. Mario dice que es irrepetible. Yo todavía tengo esperanza de que algún día se repita, pero aprendimos todos mucho de ese trabajo conjunto durante unos cuantos años y para mí son referentes, sin ninguna duda. Pero no los voy a mencionar por nombre porque no quiero ser injusto, pero junto con Mario y con Fernando Lorenzo, había y hay un grupo de jóvenes economistas que conforman un equipo formidable que le hizo mucho bien al Uruguay. Ellos para mí también son referentes en materia económica. Sí, contigo se dio una particularidad, un ministro economista, pero también político, tan político que creó su propio sector político y era, de hecho, senador cuando fue ministro, fue del Senado al ministerio, digamos, pero a su vez se rodeó de una generación que fueron todos, o podían haber sido alumnos tuyos. Es una combinación potente, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque obviamente la actividad política es absolutamente fundamental. En realidad la política económica es una parte de la actividad política y tiene que beber de ambas fuentes, ¿verdad? De la parte de elaboración que podríamos llamar instrumental o técnica o como quieran, y la parte de acción, de conducta política en la práctica.
Esto es, observando la realidad, aprendiendo de ella y actuando en función de ella, con objetivos, con obviamente una carga ideológica absolutamente, digamos, imposible de desconocer, de valores que se cultivan. Entonces, la integración economía y política es muy importante y fue una característica de nuestros gobiernos que valoro mucho porque, vuelvo a repetirnos, nos enseñaron mucho, nos permitieron aprender, nos permitieron actuar y obtener en algunos casos resultados que queríamos obtener, y la verdad es que la conclusión fue, en mi modesta opinión, positiva. Y si te pregunto por referentes ya en la política, no en la economía. Dos fundamentales, dos que podríamos llamar hoy excluyentes. El primero y más excluyente de todos, Líber Seregni. Desde el primer día que yo pensé en hacer política, que fue el 26 de marzo de 1971, para el cual se preparan celebraciones, digamos, precisamente por el aniversario que se está conmemorando. Y digo el 26 de marzo del 71 porque en esa fecha fue mi primera charla con Seregni, donde Seregni me invitó a incorporarme a un grupo de Frente Amplistas que se estaba formando para trabajar programáticamente acerca de un posible futuro gobierno del Frente Amplio. Entonces, desde el primer día, desde aquel 26 de marzo del 71, yo estoy haciendo política y la verdad es que cada día me ha absorbido más y me ha hecho sentir bien en todos los casos en que tuve que actuar. ¿Y el otro referente? Y el otro referente es Wilson Ferreira Aldunate, una persona extraordinariamente inteligente, extraordinariamente capaz de conocer la realidad y hacer política en función de ella, como quien conoce todo un país desde sus características más importantes, y con el que tuve una relación corta, pero absolutamente importante para mí. Además, teníamos mucho feeling, mucho cariño entre los dos. Wilson tenía 3 hijos y una vez Susana Cienra, su señora, antes de morir me dijo: Wilson siempre decía que vos eras el 4º hijo. Cuento esta anécdota porque para dar una idea de la relación personal estrecha que tuve con él, y ni que hablar de las enseñanzas que me dejó. Así que Wilson también, junto a Seregni, fue un referente político muy importante para mí. Para los oyentes hay que aclarar que tú recién recibido fuiste a trabajar con Wilson, que estaba en el Ministerio de Ganadería y Agricultura, así se llamaba entonces, en el año 63, en la OPIPA, Oficina de Planificación y Programación Agropecuaria. Se llamaba así de agropecuario, porque era la división agropecuaria de la CIDE.
la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico. Y después se transformó en OPIPA, Oficina de Programación y Política Agropecuaria, pero era el mismo grupo, los mismos objetivos. Yo quería señalar que Wilson hizo algo que ahora no se estila, no se hace. Wilson fue a preguntar a la facultad a quién recomendaban como posible integrante de este grupo. Y escuchó la respuesta de la facultad, la aplicó, y ahí estuve con él desde el 63, diciembre del 63, me acuerdo, hasta el 67, cuando el Partido Nacional pierde la elección y el Partido Colorado borra con muchas cosas que había hecho Wilson, entre ellas dos fundamentales: la OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, y la modernización de la estanzuela, que era un gran triunfo, una gran transformación estructural que llevó adelante Wilson. Previo al retorno de la democracia, también fuiste profesor, llegaste a ser profesor grado 5 en Contabilidad Nacional y Estructura Económica Nacional, y en el año 73 asumís como decano, con 33 años, siendo el más joven. En ese sentido, bueno, lo que se interrumpe con la intervención de la universidad por parte de la dictadura, bueno, y se retoma con el retorno de la democracia hasta el año 89. Exactamente. Yo quiero señalar en este punto que en realidad yo empecé a hacer docencia muy joven, antes de recibirme. Me recibí a los 23 años, pero a los 22 ya estaba al frente de una cátedra interinamente, propuesto por el profesor titular. O sea, he vivido toda una vida haciendo docencia, y en la facultad en particular. Llegué al decanato, se interrumpió duramente. Luego retomé el decanato cuando volvió la democracia al país, a partir del 85, si no me acuerdo mal. Me refiero a mi decanato, a mi segundo decanato, y seguí haciendo docencia. La docencia ha sido una parte fundamentalísima de mi vida, y si yo tuviera que decir de todo el espectro de la economía y la política económica, ¿cuál es el preferido por mi parte? Diría sin duda la docencia. La docencia realmente me daba satisfacciones muy importantes, me sentía bien transmitiendo, me sentía bien escuchando, porque escuchaba mucho, y por eso estuve tantos años. Cuando volvió la democracia y retornó la docencia, digamos, sin cortapisas, sin limitaciones, yo también ahí inicié un periodo de muchos años de docencia que no dejé por el hecho de hacer política, al contrario. Me multiplicaba, digamos, las ideas, los trabajos, digamos, reflexiones, las propuestas de conductas de acción. Me reforzaba la política a la parte de docencia, y la docencia a su vez me
enriquecía la posibilidad de hacer política. O sea que política y economía, y en particular docencia, resumen una parte muy importante de mi vida a la cual le di, digamos, la relevancia que tuvo y me hizo sentir con una satisfacción de hacer lo que estaba queriendo hacer, que es un tesoro, porque pocas veces se tiene la suerte de poder dedicar prácticamente la vida entera. Cuando digo la vida entera no digo años, digo el día entero, día a día de la docencia, junto con la investigación también. Sí. Así que me extendí un poco en esta respuesta porque realmente significó muchísimo para mí. Y se notó, el Danilo Astori político, que había un docente atrás de él. Es decir, que había un docente explicando programas de televisión, debates, entrevistas, interpelaciones. El estilo comunicativo era tremendamente didáctico y entendible por todo público. Es decir, lo que yo busco con estos podcasts y con otras acciones que hago de hacer la economía apta para todo público, bueno, tú sos uno de esos referentes para mí que lo logró con su actividad. Bueno, Javier, vos también sos referente mío, porque yo te leo sistemáticamente y veo que tú también transmitís con esa claridad conceptual con que lo haces los conceptos de economía. Ahora, vamos a entendernos, a alguna gente no le gusta esto. A alguna gente no le gusta que te pongas en profesor, digamos así. Y yo lo hago con la mejor intención, con la intención de explicar y llegar. Lo hice toda la vida. A muchos les pareció muy bien, pero hay gente a la que no le gustó. Y siguiendo, ya para redondear la parte de biografía, en esa etapa de la dictadura, bueno, yo recuerdo la parte periodística, que otra vez de vuelta va por lo comunicativo, por lo explicar, por lo contar, por lo ser didáctico. CX30 la radio, Semanario Aquí y Semanario Brecha. Exactamente, pero antes uno muy importante, que no era Frente Amplista precisamente, y que se lo debemos a quien fue un político de la primera línea, aunque no compartí sus ideas, pero lo respeté mucho, Enrique Tarrigo, que tenía el semanario Opinar. Yo, el primer semanario en el que escribí durante años fue Opinar. Y la verdad es que fueron años importantes para mí, porque me permitieron también practicar el hecho de buscar coincidencias de opinión entre personas que pensaban diferente o pertenecían a partidos diferentes. Tarrigo es un ejemplo, o fue un ejemplo muy importante de las dos cosas. Sí. Entonces, a los que mencionaste, que son correctos, agrego el semanario Opinar, que para mí fue una experiencia importante también. Y también en esos años fundaste CIEDUR en el año 78 con dos sociólogos muy conocidos, Horacio Martorelli y César Aguiar. Exactamente, Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo Uruguay, su nombre completo. Y nos dedicamos a lo que podíamos en esos años, investigación y al mismo tiempo propuestas basadas en estudios de investigación. Tuvimos un muy buen número de publicaciones. Hicimos docencia también. CIEDUR fue una etapa importante, la etapa de la respuesta
a la situación que se nos creó cuando quedamos fuera de la universidad. Ahora, yo tuve también una respuesta que podríamos llamar internacional, porque todos esos años que fueron largos, eh, tuve que vivir dictando clase en el exterior, dictando clase para la CEPAL, para el ILPES. El ILPES era el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, que se había fundado porque Previch de la CEPAL había cumplido su límite de edad y todo el mundo quería que se quedara, pero no podía, entonces se fundó el ILPES para que Previch fuera la cabeza del ILPES y desde el ILPES marcara su importante impronta en materia de política económica. Y en esos años en la CEPAL, cuando tú dabas clases por todo el continente, ¿estaba Enrique Iglesias como presidente de la CEPAL? No, yo entré con Previch de número 1. Después se fundó el ILPES para que Previch se pudiera quedar y después hubo un par de economistas al frente del tema cuando Previch tuvo que irse, entre ellos Ricardo Chivotti de la Argentina, y unos años más después entró Enrique Iglesias en una época durísima, en la época de la dictadura chilena. Hay que ver el papel que jugó Enrique, la valentía que tuvo para salvar gente. Enrique ha llegado a sacar gente de la CEPAL, del edificio de la CEPAL, sabiendo que lo iban o que lo podían parar y sufrir consecuencias terribles, porque sí, eran los peores años de la dictadura chilena. Así que hay que destacar también, además de su condición académica, de su condición política, de su condición de buen factor internacional, el coraje que tuvo, que poca gente sabe o poca gente conoce. Bueno, ahora sí hablemos del político, aunque alguna cosita ya se filtró en la primera parte de la charla. Vuelve la democracia, volvés a la universidad y después sí a la política. Ya en el segundo gobierno democrático, el de la calle Herrera, sos senador y desde entonces lo fuiste siempre, 7 veces consecutivas. Líder de un sector propio en el Frente Amplio, Asamblea Uruguay, precandidato presidencial en 2009, 2 veces ministro y una vez vicepresidente. Lo que notoriamente más disfrutaste fue el ministerio, creo que alguna vez lo llegaste a decir, y yo me animo a agregar que fue el primer periodo de ministro, no tanto el segundo. Sí, porque en el segundo hubo condiciones internacionales, además. En el segundo periodo del Frente Amplio del gobierno hubo condiciones internacionales además bastante negativas, caída de precios, cierre de mercados, y eso influyó mucho en los resultados fiscales, por ejemplo, de Uruguay, y naturalmente obligó a tomar algunas medidas no muy simpáticas, que además nos preocupaba mucho por la reacción de la gente, justificada, por supuesto. Y por eso tenés razón, Javier, cuando decís que fue el primer ministerio el que me hizo sentir mejor, me hizo sentir más cómodo, digamos, si se puede usar esta palabra, y trabajar con más tranquilidad. Fue un periodo además de muchas transformaciones estructurales, ¿verdad? La cancelación de la deuda con el Fondo Monetario también fue
importante hito de ese gobierno, nuevas normas concursales para las empresas, cambios fundamentales en el sistema financiero para hacerlo más fuerte, tener una supervisión microprudencial y una supervisión macroprudencial que no existían antes y que estaban asociados o estuvieron asociados a la crisis bancaria posterior. Así que se hicieron cosas Bueno, la muy reforma tributaria. importantes. Y el sistema tributario que fue, lo dejé para el final porque fue, creo yo, el cambio más importante. ¿Cómo viviste el relevo de Seregni en el Frente Amplio? Hace unos minutos hablabas con una admiración particular, fue quien de algún modo te impulsó en este camino. ¿Cómo lo viviste y qué significó para el Frente Amplio? Bueno, con una enorme tristeza, se dio una situación en la que Seregni y yo quedamos solos porque entendimos que el país estaba necesitando una reforma constitucional transformando las normas electorales que estaban en vigencia, como la multiplicidad de candidaturas, el doble voto simultáneo, la aplicación de la llamada ley de lemas que acumulaba y tergiversaba la voluntad del elector. Queríamos candidaturas únicas a la presidencia por cada partido y jugamos una contienda importante porque además, sobre todo Tabaré Vázquez sostenía la posición contraria. Tabaré ya era un político muy conocido, muy reconocido, muy apoyado por mucha gente, desde su elección como intendente de Montevideo. Y llegó un momento en que esa diferencia se transformó en un enfrentamiento liso y llano. Y la verdad es que Seregni, fiel a su ética política, entendió necesario renunciar a la presidencia del Frente Amplio, precisamente porque el Frente Amplio no le permitió cumplir con compromisos que había asumido con los demás partidos. Y eso lo llevó a renunciar. Y yo vuelvo al principio para contestar tu pregunta. Fue una de las tristezas más grandes que tuve en mi vida política. Pero una de las oportunidades en que se dio una clase de ética política y la dio Seregni. Tú decías recién que quedaron solos en ese momento ante ese tema. Tú también quedaste solo en otras instancias ya con temas más económicos y de algún modo eras el que iba desmalezando el camino por el cual el Frente Amplio después te iba siguiendo, un poco a regañadientes, daba la impresión, sí, pero te seguían. O sea, tú lideraste un cambio y ahí quiero preguntarte, ¿cómo ves con la perspectiva histórica tu evolución ideológica? Porque evidentemente el Danilo Astori del 73 o del 85 no es el que fue ministro después. No. Es lo que busqué. Es lo que busqué porque, para citar a Fernando Enrique Cardoso, un gran político del que fui alumno, tuve la enorme suerte de ser alumno cuando estudié en Chile, alumno de sociología. Tenía una frase que se me quedó grabada para toda la vida. Para cambiar hay que conocer. Nadie puede cambiar lo que no conoce.
Y cuando empezamos a conocer la realidad, yo me fui convenciendo de que el Frente necesitaba, sin ninguna duda, una modernización ideológica que superara las ideas más clásicas de la izquierda clásica, valga la redundancia, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que desde principios del siglo XX ya venían postulando líneas de acción que no se correspondían con la realidad del país. El país había realizado cambios o experimentado cambios que llevaban a estudiar profundamente lo que ocurría y llevaban a la conclusión de la modernización ideológica. Y por eso trabajé y traté de equilibrar, por un lado, la diversidad y por el otro lado la unidad. No me fue bien porque la verdad es que tuve que enfrentar muchas discrepancias dentro del Frente Amplio. Y entonces trabajé por la unidad, pero no pude avanzar en cuanto a la diversidad. ¿Por qué digo la diversidad? Porque esto implicaba que hubiera discrepancias adentro del Frente Amplio, sin duda. Y yo no supe, de alguna manera, tratar de que esa diversidad produjera resultados positivos de avance ideológico en el Frente Amplio. Por supuesto, hoy en día uno escucha un discurso del Frente Amplio y no es un discurso de principio del siglo XX, es otro discurso. O sea, algo ha permeado, pero si de algo me siento muy orgulloso en el Frente Amplio es de haber impulsado esa modernización, por más que no llegó tan lejos como yo quería. Y esa modernización y esas propuestas de políticas que tú impulsaste y que no fueron tan acompañadas, aunque en realidad lo fueron en muchas instancias, dependían de ti. Es decir, ahora que tú no tenés ese rol protagónico que tuviste antes, ¿esas ideas siguen, quedaron o eran intuitu personae? Tenías que estar tú para que... ¿O hay alguien que tiene esa bandera pensando en el futuro que pueda seguir por esa línea? No, yo creo que quedaron cosas, sin duda. Y me parece que, tal como hemos conversado alguna vez, si vos me preguntás cuál es el legado que dejamos con nuestra acción, con nuestra orientación, con nuestra propuesta de modernización, yo creo que está. Lo que no fue hasta ahora fue suficiente como para tener resultados más avanzados, digamos, en cuanto a lo que la realidad está pidiendo. Y la prueba está que esto está entre las explicaciones de la derrota del Frente Amplio en las últimas elecciones. Una derrota muy clara, denotando que hay frente amplistas, en mi modesta opinión, sobre todo en el interior del país, a las que no les llega, digamos, esta nueva lectura de la realidad que proponemos para la izquierda. Y por eso el Frente, por ejemplo, perdió la elección en todos los términos, la elección pasada, y tiene que poner el acento
en cuáles son los aspectos que la gente quiere que se resuelvan a la luz de la realidad que tenemos hoy, no a la luz de consignas, lo digo con todo respeto, Sí, sí. a la luz de consignas que teníamos en el pasado. O sea que faltaría profundizar el ayornamiento para recuperar terreno electoral. Sin duda, el frente tiene que empezar por modernizarse ideológicamente. No me gusta emplear la expresión izquierda, digamos, Moderada. perdón, Moderada. izquierda moderada, porque puede querer decir muchas cosas. A mí me gusta más definir lo que yo creo que hay que proponer, señalando aspectos concretos de transformaciones estructurales que el país necesita. Y mucho menos me gusta la expresión socialdemócrata, porque la socialdemocracia ha tenido muchos errores en Europa, lo sigue teniendo ahora, en este momento, en las condiciones internacionales actuales, y por eso no uso ni izquierda moderada ni socialdemocracia. Utilizo una izquierda moderna a la luz de los cambios que ha tenido la realidad nacional y por la cual yo creo que hay que luchar. Eso por un lado. Por otro lado, hay que modernizar la organización del Frente Amplio, la organización política, de modo que pueda ser verdad eso de articular la diversidad con la unidad y respetar las opiniones diferentes que hay en el frente y no pasarles por arriba, sino tener una organización que respete las opiniones diferentes y las tenga en cuenta. Y eso, para lograr eso nos falta mucho. Y luego la renovación generacional, obviamente. Hay toda una cantidad de gente joven que puede aportar muchísimo al mejoramiento del Frente Amplio del Uruguay, que tiene que demostrarnos que hay que darles la oportunidad para que avancen, para que tomen las banderas, las defiendan, las llevan adelante, con estos nuevos criterios que acabo de señalar. El segundo gobierno del Frente Amplio te tuvo en la vicepresidencia, no en el equipo económico, y me consta que por quienes eran los integrantes del equipo económico, que eran los ministros, y eran los subsecretarios, y eran los presidentes del Banco Central, y no tenían tutorías, eran hombres grandes en todo sentido. Pero en ese gobierno se habló de equipos paralelos, como que el equipo económico se divorció, se separó. ¿Cómo lo viviste? Primero, ¿fue así? Bueno, yo no creo que haya llegado al nivel de 2 equipos económicos. No creo. Pero sí creo que tuvimos diferencias que entorpecieron nuestra labor. Cuando digo nuestra, Sí. yo era vicepresidente, ¿verdad? De todas maneras, quiero que sepas que seguí trabajando en el equipo económico durante toda mi vicepresidencia, pero ahí encontramos dificultades, contradicciones. El tema fiscal fue fundamental. Se gastó mucho y se gastó mal. Y ese fue uno de los puntos de diferencias y de discrepancias que tuvimos. Y en el tema fiscal debo decir que algunas empresas públicas
llevaron a niveles insostenibles el gasto y dejaron, digamos, una situación que al país le costó recuperar y que se reflejó en el tercer gobierno del Frente Amplio con los resultados fiscales que tuvimos. Claro, ahí la consulta... El tema fiscal, sí. Perdón, Javier. No. El tema fiscal es un buen ejemplo de las discrepancias que tuvimos con el gobierno de Mujica. Como tú decías antes, en el gobierno de Mujica cambió el viento, que era un viento potente de cola, y ya se acabó el superciclo de los commodities, y se dio, Argentina mismo y Brasil depreciaron bastante sus monedas desde el año 2013. Sí. Pero ahí quizá el gobierno en ese momento no cambió o no ajustó el rumbo, ni tocó el tablero de control, y eso condicionó al gobierno de ustedes, al tercero, a tu segundo ministerio. Sí. ¿Verdad? Iba a decir eso, lo condicionó, sin duda. Y aquella famosa promesa tuya y de Tabaré de que no iban a subir los impuestos quedó golpeada de algún modo y hackeada por esa situación. Exactamente. Así como también quedó golpeada en este gobierno, ¿verdad? Que también dijo que no iba a subir los impuestos y a poco de asumir lo subió. Pero no quiero hacer comentarios partidarios en esta conversación porque no corresponde, pero lo que dijiste es cierto, fue así, tal cual. Ahora, te recuerdo una cosa, las condiciones internacionales negativas del segundo gobierno del Frente Amplio se mantuvieron en buena medida durante el tercer gobierno. Sin duda, sí. Las internacionales, digo. Sí. Recién empezaron a mejorar después de terminados los gobiernos del Frente Amplio. Y ahora es un lío, porque la verdad es que las condiciones internacionales que tenemos ahora no son buenas para ningún gobierno, incluyendo el que tenemos ahora. Sí. Tenemos, además de condiciones internas difíciles como la sequía y la gripe aviar, por decir algo, actual, la verdad es que las condiciones internacionales, teniendo en cuenta incluso la guerra de Ucrania, el papel de los países de Europa. La Argentina barata. La Argentina barata también. Sí, exactamente. Son dificultades para el actual gobierno y lo fueron para el tercer gobierno del Frente Amplio. Una pregunta con metáforas. ¿Golero o goleador? ¿Arquitecto o bombero? ¿Hiciste más de lo que evitaste? El contrafáctico no se conoce. El contrafáctico no lo conocemos y por tanto no se aprecia. ¿Cómo vivís esto? Está muy bueno y celebro la expresión para ilustrar la situación. Yo la verdad que no sabría contestarte, pero le doy mucha importancia a lo que logramos evitar, que muchas veces no se ve, no se calcula, no se aprecia. Digamos, aprecia lo suficiente, pero yo traté de hacer las dos cosas, Javier. Sí. Jugar de delantero y ser golero. Sí. Traté de que, digamos, lo que podía hacer tuviera un equilibrio con lo que podía evitar. Ahora, no hay que olvidarse de lo que se evita, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es más importante que lo que se hace. Danilo Astori, su vida personal, su carrera académica, su peripecia política y su gestión en la economía nacional. Para repasar esa trayectoria,
hemos compartido hoy la entrevista que el economista Javier Gallego realizara con él en el mes de marzo para el podcast Nominal que desarrolla desde su condición de docente en la Universidad Católica. Agradezco especialmente a Javier la autorización para esta emisión hoy aquí en Perspectiva y recomiendo a los oyentes que sigan ese podcast que tiene siempre reportajes muy interesantes y que está disponible en Spotify.